La mayor amenaza para tu patrimonio no es la volatilidad del mercado, sino la falsa seguridad de tu cuenta de ahorros. He pasado más de 50 años navegando los mercados financieros globales, gestionando miles de millones de dólares a través de auges y colapsos. Y si hay una verdad que he visto repetirse sin piedad, es esta. El sistema no está diseñado para hacerte rico. Está diseñado para mantenerte en movimiento, como una pieza más en una gran máquina. La mayoría de la gente cree que el enemigo es la caída de la bolsa, una crisis repentina, un titular alarmante. La realidad es que el enemigo más peligroso es silencioso, invisible y constante. Vive en el lugar que te han enseñado a considerar el más seguro de todos. Piensa en la economía como una máquina inmensa y compleja con engranajes, palancas y flujos. Los gobiernos y los bancos centrales son los operadores de esa máquina. Su objetivo principal no es tu prosperidad individual, es la estabilidad y el funcionamiento del sistema en su conjunto. Para que la máquina funcione, necesita combustible, y el combustible es el crédito, la deuda. Para incentivar la creación de deuda y el gasto, necesitan que el valor del dinero en efectivo disminuya con el tiempo. Es un impuesto silencioso que no ves en ninguna declaración. Es la devaluación. No es una teoría de la conspiración. Es el mecanismo operativo fundamental de casi todas las economías modernas. Lo que separa a los que construyen riqueza generacional de los que corren toda su vida sin avanzar es entender esta única cosa. No se trata de cuánto dinero tienes en el banco. Se trata de cuánto poder adquisitivo real posees. Puedes tener $1.000.000 en una cuenta, pero si en 10 años ese millón solo compra lo que hoy compras con 200.000, ¿te has vuelto más rico? Nominalmente sí. Realmente no. El sistema está diseñado para que te fijes en el saldo nominal. Ves el número en tu extracto bancario. Ves que no baja. Quizá incluso sube un poco con un interés minúsculo. Y sientes una falsa sensación de seguridad. Mientras tanto, cada día, la máquina económica te confisca poder adquisitivo. Es una erosión invisible. En mis 50 años en el mercado, he visto este patrón repetirse una y otra vez, en diferentes países, bajo diferentes gobiernos. Después de la crisis de 2008, los bancos centrales imprimieron billones de dólares. ¿Qué pasó con el valor de ese dinero? ¿Disminuyó? Lo mismo ocurrió en los años 70 con la crisis del petróleo. El dinero en el banco se evaporaba en términos de lo que podía comprar. La gente busca refugio en el efectivo pensando que evitan el riesgo. Lo que no entienden es que están eligiendo un riesgo diferente, la certeza de una pérdida lenta y garantizada. Puedes tener la volatilidad de los activos o la certeza de la devaluación del efectivo, pero no puedes tener la seguridad absoluta. El universo no lo permite. El error fundamental es pensar en el dinero como un depósito de valor a largo plazo. Ya no lo es. El dinero es una herramienta táctica, un vehículo temporal para mover riqueza de un lugar a otro. Es un medio para un fin, y el fin es adquirir activos. Activos que la máquina no puede imprimir. Activos que tienen un valor intrínseco o productivo. Un pedazo de una gran empresa, un inmueble que genera renta, un recurso natural escaso. La solución es dejar de almacenar dinero y empezar a usarlo como lo que es. Una herramienta para comprar partes de la máquina económica que sí trabajan para ti. La mayor parte de la gente pasa su vida trabajando por dinero. Los que entienden el sistema hacen que el dinero y los activos trabajen para ellos. Esa es la diferencia fundamental. No es sobre ser un genio financiero, es sobre entender las reglas del juego que todos estamos obligados a jugar. Si estos principios sobre cómo funciona realmente la máquina económica te resultan útiles, considera suscribirte. Comparto estas perspectivas para ayudar a otros a navegar el sistema tal como es, no como desearían que fuera. La mayoría de la gente se pregunta por qué se sienten más pobres aunque sus ingresos suban. Creen que es su culpa, que no están trabajando lo suficiente o ahorrando lo suficiente. La realidad es que están en una cinta de correr que acelera gradualmente, y nadie les ha explicado el mecanismo. La máquina económica funciona con dos engranajes principales: la productividad y el ciclo de la deuda. La productividad es lo que nos hace más ricos a largo plazo. Es la innovación, la tecnología, el trabajo duro. Crece lentamente de forma casi lineal. Pero la economía no se siente lineal. Tiene auges y caídas. ¿Por qué? Por el segundo engranaje, el ciclo de la deuda. El crédito es la capacidad de gastar dinero que no tienes. Cuando el crédito es fácil de obtener, la gente y las empresas gastan más. Este gasto es el ingreso de otra persona, que a su vez gasta más, creando un ciclo virtuoso ascendente. Los precios de los activos suben, todos se sienten ricos y optimistas.
Esto es la parte del auge del ciclo de deuda a corto plazo, que suele durar entre 5 y 8 años. Pero no se puede vivir a crédito para siempre. En algún momento, el Banco Central, el operador de la máquina, ve que la economía se sobrecalienta y la inflación sube demasiado. Entonces, sube los tipos de interés. El crédito se vuelve más caro, el servicio de la deuda se vuelve una carga, la gente gasta menos, los ingresos caen, los precios de los activos bajan y llega la recesión. Esto es un ciclo que he visto repetirse 7 veces en mis 50 años de carrera. Pero debajo de estos ciclos cortos hay una marea mucho más grande y poderosa. El ciclo de la deuda a largo plazo, que dura entre 50 y 75 años. Cada vez que hay una recesión, los bancos centrales bajan los tipos de interés para estimular la economía, pero no pueden bajarlos por debajo de cero. Después de varias décadas de hacer esto, los tipos de interés llegan a cero, como ocurrió en 2008 y de nuevo en 2020. En ese punto, la herramienta tradicional deja de funcionar. La deuda acumulada en el sistema es tan masiva que ni siquiera con tipos a cero la economía puede sostenerse. Este es el final del ciclo de deuda a largo plazo. Y solo hay unas pocas formas de salir de él. Puedes hacer austeridad, pero eso es políticamente insostenible. Puedes tener impagos masivos de deuda, pero eso destruiría el sistema financiero. O puedes hacer lo que los gobiernos siempre han hecho a lo largo de la historia: imprimir dinero. Imprimen dinero para comprar la deuda, para financiar el gasto público, para enviar cheques a la gente. Esto devalúa la moneda. No es una teoría, es historia. Ocurrió en la Alemania de Weimar en los años 20, en Estados Unidos en los años 30, y está ocurriendo ahora mismo. Lo que separa a los que sobreviven e incluso prosperan en esta fase de los que son aniquilados es entender que el efectivo y los bonos denominados en esa moneda que se está devaluando son los peores activos que se pueden poseer. No se trata de adivinar el futuro. Se trata de entender el presente y conocer el pasado. La máquina está haciendo lo que siempre hace en esta fase del ciclo. Tu trabajo es no ponerte delante de ella. Una vez que entiendes que la máquina está diseñada para devaluar el efectivo, la pregunta lógica es: ¿dónde pongo mi patrimonio? La respuesta no es una sola cosa. No es sobre encontrar la inversión mágica. Es sobre construir un sistema, una máquina de inversión personal que sea robusta y equilibrada. Yo lo llamo el principio del santo grial de la inversión. La mayoría de la gente busca activos con altos rendimientos. La realidad es que los altos rendimientos suelen venir con altos riesgos. El verdadero santo grial es encontrar una colección de activos que tengan correlaciones bajas o negativas entre sí. Es decir, que no se muevan todos en la misma dirección al mismo tiempo. Piensa en el clima económico. Hay 4 estaciones que pueden afectar el valor de los activos: un crecimiento económico mayor de lo esperado, un crecimiento menor de lo esperado, recesión, una inflación mayor de lo esperado y una inflación menor de lo esperado, deflación. Tu portafolio debe tener activos que se comporten bien en cada una de esas 4 estaciones. No sabes qué estación vendrá después, así que tienes que estar preparado para todas ellas. ¿Qué activos funcionan en cada estación? En un entorno de crecimiento económico al alza, las acciones, los bonos corporativos y las materias primas suelen funcionar bien. En una recesión, cuando el crecimiento cae, los bonos del tesoro de alta calidad y los bonos ligados a la inflación son los reyes, porque los bancos centrales bajan los tipos de interés. Cuando la inflación es la sorpresa, como hemos visto recientemente, las materias primas, el oro y los bonos ligados a la inflación son los mejores protectores. Y en un entorno deflacionario, que es raro pero devastador, el efectivo y los bonos del tesoro son lo único que mantiene su valor. La mayoría de los inversores cometen el error de tener un portafolio sesgado hacia una sola estación, generalmente la de crecimiento, cargando su cartera de acciones. Esto funciona muy bien hasta que deja de funcionar, y entonces el daño es catastrófico. Un portafolio verdaderamente diversificado y equilibrado podría tener alrededor de un 30% en acciones, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, un 15% en bonos a medio plazo, y luego un 5% en oro y un 5% en una cesta de materias primas. Esta no es una recomendación exacta, es un principio. El principio es el equilibrio. El principio es la humildad de reconocer que no sabes lo que el futuro depara. No se trata de ser brillante, se trata de ser sensato. Puedes tener un portafolio concentrado que podría darte un 20% un año y un 40% el siguiente. O puedes tener un portafolio equilibrado que te dé un rendimiento más modesto, pero mucho más consistente, protegiéndote de las caídas devastadoras.
La gente subestima el poder de no perder dinero. El que pierde un 50% necesita ganar un 100% solo para volver a donde estaba. La supervivencia es la clave. Y la supervivencia viene de la diversificación inteligente entre activos no correlacionados. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que el mayor riesgo en la inversión no es el activo que eliges, sino el comportamiento que adoptas. Puedes tener el portafolio perfecto, la máquina de inversión mejor diseñada del mundo, pero si la apagas en el peor momento, no sirve de nada. Y los seres humanos somos máquinas de tomar malas decisiones en momentos de estrés. Nuestros cerebros no evolucionaron para navegar los mercados financieros. Evolucionaron para sobrevivir en la sabana. Cuando vemos una amenaza, nuestro instinto es huir. Cuando vemos a la manada correr en una dirección, nuestro instinto es seguirla. En los mercados, estos instintos son veneno. El mercado cae un 20%. El pánico se apodera de las noticias. Tu instinto te grita, vende, protege lo que queda. Ese es el momento exacto en que deberías estar considerando comprar. Tus amigos presumen de cuánto dinero están ganando con una acción tecnológica de moda. La euforia es contagiosa. Tu instinto te dice, compra, no te quedes fuera. Ese suele ser el pico del mercado, justo antes de la caída. El que sobrevive no es el más inteligente, es el que tiene un sistema. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es la disciplina para seguir un plan preestablecido, especialmente cuando es emocionalmente difícil hacerlo. Mi principio más importante es, confía en el proceso. Esto significa que antes de que llegue la crisis, antes de que las emociones te nublen el juicio, debes decidir cuáles son tus principios de inversión. Debes escribir tus reglas. ¿Cómo construirás tu portafolio? ¿Con qué frecuencia lo reequilibrarás? ¿Bajo qué condiciones venderás un activo o comprarás otro? Este sistema es tu defensa contra tu peor enemigo, tú mismo. Por ejemplo, una regla simple pero poderosa es el reequilibrio anual. Si decidiste tener un 30% en acciones, y después de un gran año las acciones ahora representan el 40% de tu portafolio, tu sistema te obliga a vender ese 10% extra y reinvertirlo en las clases de activos que han tenido un peor rendimiento. Esto te fuerza a hacer lo contrario de lo que dicta tu emoción. Vender lo que está caro y comprar lo que está barato. Es un mecanismo antimanada. En mis 50 años de mercado, he visto a genios financieros quebrar porque se volvieron arrogantes y emocionales. Y he visto a gente corriente construir una riqueza increíble simplemente siendo disciplinados, diversificando y dejando que el tiempo y el sistema hicieran el trabajo pesado. No se trata de predecir la lluvia, se trata de construir el arca. Y el arca es un portafolio diversificado y un sistema de reglas que te protegen de ti mismo. Si este contenido está teniendo sentido para ti, deja tu like y suscríbete al canal. Ahora continuamos. La primera estrategia práctica para protegerse de la erosión invisible del efectivo es construir lo que yo llamo un portafolio para todas las estaciones, o all-weather. No se trata de una táctica, sino de un cambio de filosofía fundamental. La mayoría de la gente intenta predecir el futuro económico para posicionar su dinero. La realidad es que nadie puede hacer esto de forma consistente, ni siquiera yo. El portafolio All Weather se basa en la humildad radical de aceptar esta incertidumbre. En lugar de apostar por una predicción, se prepara para todos los resultados posibles. Como he dicho, hay 4 estaciones económicas que pueden ocurrir y que mueven los precios de los activos. Un crecimiento económico más alto de lo esperado, un crecimiento más bajo, recesión, una inflación más alta de lo esperado y una inflación más baja, deflación. Tu sistema de inversión debe ser como un vehículo todoterreno, capaz de avanzar en la nieve, el desierto, el barro o el asfalto. No será el más rápido en una carretera perfectamente lisa, pero te llevará a tu destino sin importar el tiempo que haga. Su propósito no es maximizar las ganancias, es optimizar la consistencia de los retornos y, sobre todo, minimizar las pérdidas catastróficas. Para implementarlo, piensa en el equilibrio de fuerzas. Para la estación de crecimiento económico necesitas acciones. Representan una participación en la productividad y la innovación humanas. Para la estación de recesión, cuando el crecimiento se contrae y los bancos centrales bajan los tipos de interés para estimular la economía, necesitas bonos del tesoro a largo plazo de alta calidad. Su valor aumenta cuando los tipos bajan, actuando como un contrapeso perfecto a la caída de las acciones. Para la estación de inflación inesperada, que es veneno para los bonos tradicionales y puede dañar a las acciones, necesitas activos reales.
oro y una cesta diversificada de materias primas. Estos activos tienen un valor intrínseco y tienden a subir cuando el valor del papel moneda cae. Finalmente, para una estación deflacionaria, los bonos del tesoro y el efectivo son los reyes, ya que el poder adquisitivo del dinero aumenta. Una implementación de principio, no una receta rígida, podría ser un 30% en acciones globales, un 40% en bonos del tesoro a muy largo plazo, 20-25 años, un 15% en bonos del tesoro a plazo intermedio, 7-10 años, un 5% en oro y un 5% en una cesta diversificada de materias primas. Hoy en día, esto se puede construir fácilmente con 5 o 6 ETFs de bajo coste. Lo crucial es entender el porqué de esta estructura. Fíjate en la crisis financiera de 2008. Las carteras dominadas por acciones se desplomaron un 50% o más. El pánico fue total. Un portafolio all-weather habría sufrido una caída muy pequeña. ¿Por qué? Porque mientras las acciones se hundían, los bonos del tesoro a largo plazo se dispararon de valor a medida que la Reserva Federal recortaba los tipos de interés a cero. Un activo compensó al otro. El error más común que veo es que la gente abandona la estrategia en el peor momento. Después de varios años de un mercado alcista, miran su portafolio y ven que un 100% en acciones habría rendido más. Se impacientan, rompen la estructura, se concentran en acciones justo cuando el mercado está en su punto más eufórico y arriesgado. Y luego son aniquilados en la siguiente recesión, vendiendo todo en el fondo por pánico. El beneficio psicológico de un portafolio equilibrado es inmenso. Reduce la volatilidad que te destroza los nervios. Te permite dormir por la noche. Y al evitar las grandes caídas, te permite permanecer invertido, que es el verdadero secreto de la capitalización a largo plazo. Te obliga a vender un poco de lo que ha subido mucho y comprar un poco de lo que ha caído, que es la esencia de invertir de forma inteligente, en lugar de seguir a la manada. No se trata de ser brillante, se trata de ser sensato y sobrevivir. La segunda estrategia fundamental es un corolario directo de la premisa. Si el dinero en efectivo está siendo devaluado, debes poseer activos que no puedan ser impresos y cuyo valor nominal se beneficie de la inflación. Debes poseer una parte de la máquina económica productiva. Esto va más allá de los instrumentos financieros y se adentra en la propiedad de activos reales, tangibles o intangibles, que generan valor en el mundo real. Piensa en ello de esta manera. ¿Qué activos te protegen cuando el coste de la vida sube? Aquellos que generan ingresos que también pueden subir. Una empresa que vende bienes o servicios puede subir sus precios. El propietario de un inmueble puede subir el alquiler. Estos activos tienen un poder de fijación de precios que el dinero en una cuenta de ahorros no tiene. Su valor está ligado a la economía real, no a la imprenta de un banco central. La forma más sencilla y diversificada de implementar esta estrategia es a través de la propiedad de acciones globales. Cuando compras un fondo indexado global de bajo coste, estás comprando una pequeña porción de miles de las empresas más productivas del mundo. Posees una parte de su maquinaria, sus patentes, su capital humano y, lo más importante, su capacidad para generar beneficios futuros. A medida que la inflación erosiona el valor del dinero, estas empresas aumentan sus precios, y sus ingresos y beneficios nominales también aumentan. Esto, con el tiempo, se refleja en un mayor precio de sus acciones. No se trata de elegir la acción ganadora, se trata de poseer el mercado entero, de apostar por la productividad humana a largo plazo. Otro activo real clave son los bienes inmuebles. Poseer un inmueble es poseer un refugio tangible y un activo que genera ingresos por alquiler, que históricamente ha sido una excelente cobertura contra la inflación. Para la mayoría, la implementación más práctica no es comprar propiedades directamente, lo cual requiere mucho capital y gestión, sino a través de los REITs, Real Estate Investment Trusts. Un ETF de REITs te permite poseer una participación diversificada en cientos o miles de propiedades comerciales, oficinas, centros comerciales, almacenes, con la misma facilidad con que compras una acción. Finalmente, para una protección directa contra la inflación, existen los bonos ligados a la inflación. En EE se llaman TIPS. Son bonos del gobierno cuyo valor principal se ajusta al alza con el índice de precios al consumidor. Si la inflación es del 5%, el valor de tu bono sube un 5% antes de pagarte intereses. Son un seguro explícito. Miremos la década de 1970, un periodo de estanflación, bajo crecimiento y alta inflación. Fue una década perdida para las acciones y un desastre para los bonos tradicionales. El efectivo en el banco fue aniquilado en términos reales. Sin embargo,
Fue una década dorada para los activos reales. Los precios de la vivienda se dispararon. Las materias primas y el oro tuvieron un mercado alcista espectacular. Quienes poseían activos reales preservaron e incluso aumentaron su patrimonio, mientras que quienes se aferraron a los activos de papel vieron cómo su poder adquisitivo se desvanecía. El error más común al aplicar esta estrategia es la falta de diversificación. La gente se enamora de una historia, pone todo su dinero en una acción tecnológica o compra una propiedad para alquilar como su única inversión. Esto no es invertir, es especular. El beneficio psicológico de poseer activos reales es profundo. Cambia tu mentalidad de ser un ahorrador pasivo, una víctima potencial del sistema, a ser un propietario activo, un participante en la economía. Sabes que, independientemente de las fluctuaciones diarias del mercado o de las decisiones de los bancos centrales, posees una parte de algo duradero y productivo. Alinear tu patrimonio con la productividad humana a largo plazo es la estrategia defensiva y ofensiva definitiva contra la erosión silenciosa del dinero. Hemos recorrido un largo camino, y ahora es el momento de ensamblar todas las piezas en un todo coherente. Si solo recuerdas una cosa de todo lo que he compartido, que sea esto: la seguridad financiera no proviene de evitar el riesgo, sino de entenderlo y gestionarlo de manera inteligente. El mayor riesgo no es la volatilidad que ves en las noticias, sino la erosión silenciosa y garantizada que ocurre en tu cuenta de ahorros. El sistema económico no es tu amigo ni tu enemigo. Es simplemente una máquina con reglas y patrones predecibles. Tu trabajo no es luchar contra la máquina, sino entender cómo funciona y construir tu propia máquina personal para navegarla con éxito. Resumamos los principios. Primero, el efectivo no es un activo seguro a largo plazo. Es una herramienta táctica cuyo poder adquisitivo está programado para disminuir con el tiempo a través de la inflación, que es el lubricante que mantiene en marcha la gran máquina del crédito. Segundo, la economía se mueve en ciclos de deuda, tanto a corto como a largo plazo. Estamos en la fase final de un ciclo de deuda a largo plazo, una fase que históricamente siempre ha estado marcada por la impresión masiva de dinero y la devaluación de la moneda. Tercero, la única defensa verdadera contra esto es la propiedad. Debes convertir tu dinero devaluado en activos que no pueden ser impresos. Participaciones en la productividad humana, acciones, bienes raíces que generan ingresos y activos monetarios duros como el oro. Cuarto, el santo grial de la inversión no es encontrar el activo de mayor rendimiento, sino combinar activos no correlacionados que equilibren tu cartera a través de las 4 estaciones económicas. La supervivencia es más importante que la brillantez. Ahora, hablemos de lo que realmente destruye el patrimonio. Los errores de comportamiento. Son más peligrosos que cualquier crisis de mercado. El primer y más letal error es la toma de decisiones emocional. Comprar en la euforia y vender en el pánico. Es nuestro instinto de manada y en los mercados es veneno. Te sientes seguro cuando todos los demás están comprando, pero esa suele ser la cima del riesgo. Te sientes aterrorizado cuando todos venden, pero ese suele ser el punto de máxima oportunidad. La única defensa contra esto es un sistema de reglas preestablecidas. El segundo error es el sesgo de la experiencia reciente. Asumir que el futuro se parecerá al pasado reciente. Después de una década de mercado alcista, la gente olvida lo que es una recesión. Se vuelven complacientes, abandonan la diversificación y concentran sus apuestas, justo a tiempo para la inevitable corrección. La historia no se repite exactamente, pero rima, y ignorar sus lecciones es un acto de arrogancia que el mercado siempre castiga. El tercer error es el exceso de confianza. Creer que puedes predecir el futuro. He gestionado miles de millones durante 50 años y he contratado a los doctores en física y matemáticas más brillantes del mundo. Y te aseguro que no podemos predecir consistentemente los mercados. La humildad radical es la cualidad más importante de un inversor. No predigas, prepárate. El cuarto error es la falta de diversificación. Enamorarse de una historia, de una acción, de un concepto y apostar la granja. La concentración crea riqueza rápidamente, pero la destruye aún más rápido. La diversificación construye riqueza de forma lenta pero segura. La pregunta que debes hacerte no es ¿cuánto puedo ganar?, sino ¿cuánto puedo permitirme perder y seguir en el juego? Finalmente, el quinto error es el que inició toda esta conversación. Confundir la riqueza nominal con la riqueza real. Mirar el saldo de tu cuenta y sentirte seguro mientras su poder adquisitivo se desvanece. Es vivir en la ilusión que la máquina está diseñada para que creas.
Tu objetivo no es acumular más unidades de una moneda, sino aumentar tu capacidad para comprar los bienes y servicios que deseas y necesitas a lo largo de tu vida. La única forma de hacerlo es poseer activos que mantengan o aumenten su valor real con el tiempo. Estos errores no son técnicos, son psicológicos, y son la razón por la que la mayoría de la gente no logra la independencia financiera. No es porque no sean inteligentes, es porque son humanos. Construir un sistema robusto es la única forma de protegerte de ti mismo. Entonces, ¿cómo es la máquina final? ¿Cuál es la estructura completa que te permite no solo sobrevivir, sino prosperar en el entorno que he descrito? No es una fórmula mágica, es un marco de pensamiento y acción basado en principios atemporales. Piensa en ello como tu propia máquina de preservación y crecimiento de la riqueza, con 4 componentes clave. El primer componente es el núcleo defensivo, tu arca. Este es el portafolio All Weather del que hemos hablado. Su propósito principal es la supervivencia. Está diseñado para darte una travesía lo más suave posible, sin importar la tormenta económica. Su estructura de equilibrio de riesgos, con un 30% en acciones, 55% en bonos del tesoro de diferentes plazos y 15% en oro y materias primas, está diseñada para asegurar que una parte de tu cartera siempre esté funcionando bien cuando otra parte está sufriendo. Este núcleo no está ahí para hacerte rico rápidamente. Está ahí para asegurar que nunca te vuelvas pobre. Es la base sobre la cual todo lo demás se construye. Te da la estabilidad psicológica para permanecer invertido durante las peores crisis, que es cuando se cometen los errores más costosos. El segundo componente es el satélite de crecimiento. Una vez que tu base defensiva está sólidamente en su lugar, puedes permitirte tomar riesgos más calculados para el crecimiento a largo plazo. Este satélite estaría compuesto por activos que tienen un mayor potencial de rendimiento, alineados con la productividad humana global. Aquí es donde encajaría un fondo indexado global de acciones, además del que ya tienes en el núcleo, quizás con una inclinación hacia mercados emergentes o sectores tecnológicos que crees que tienen un potencial a largo plazo. También podrías incluir aquí un fondo de rates globales para la exposición a bienes raíces. Este componente es tu apuesta por el ingenio humano. La clave es que es un satélite del núcleo. Si este componente sufre una gran caída, el núcleo estabiliza el barco y te impide hundirte. El tercer componente es el sistema operativo. Esta es tu constitución personal de inversión. Son las reglas que escribes en un momento de calma y claridad, y que te comprometes a seguir en momentos de estrés y confusión. Incluye tu asignación de activos objetivo para el núcleo y el satélite. Incluye tu calendario de reequilibrio, por ejemplo, una vez al año, el día de tu cumpleaños. Esta regla te obliga mecánicamente a vender lo que ha subido, vender caro, y comprar lo que ha bajado, comprar barato. Es el antídoto perfecto para las emociones de la manada. Tu sistema operativo también debe incluir tus principios. Nunca intentaré predecir el mercado. Confiaré en mi sistema y no en mis emociones. Entenderé que la volatilidad es el precio de la entrada para los retornos a largo plazo. El cuarto y último componente es el combustible. El combustible de tu máquina es tu tasa de ahorro. Nada de esto funciona si no alimentas la máquina de manera consistente. Cada dólar que ahorras y no gastas es un dólar que puedes convertir de papel, devaluándose a un activo productivo duradero. Pero aquí está el cambio de mentalidad final. El ahorro no es el objetivo. El ahorro es simplemente el combustible para adquirir activos. La meta no es tener una gran pila de dinero en efectivo. La meta es tener un portafolio robusto de activos que trabajen para ti. Al final, todo esto trasciende el dinero. Construir y operar esta máquina te enseña sobre humildad, disciplina, historia y psicología. Te obliga a pensar a largo plazo en un mundo obsesionado con el corto plazo. Te libera de la ansiedad diaria de las noticias financieras y te permite centrarte en lo que realmente importa: tu trabajo, tu familia, tu salud, tu crecimiento personal. El dinero es solo una herramienta para vivir una vida mejor, una vida con menos miedo y más libertad, una vida en la que tus decisiones están impulsadas por tus valores, no por tus necesidades financieras. La mayoría de la gente está atrapada corriendo en una rueda de hámster, trabajando por dinero que pierde valor cada día. Tu objetivo es bajarte de esa rueda. El sistema está diseñado para que seas combustible para la máquina. Tu trabajo es convertirte en el ingeniero.